Advertencia. Las opiniones emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No reflejan la postura de Azo TV Cable ni de su canal local de televisión. Un cordial saludo, mi nombre es Andrés Obando. Continuando con estos temas de importancia en salud, el día de hoy vamos a tocar un tema importante que es la rinitis alérgica. La rinitis alérgica se define como una inflamación de la mucosa y de la cavidad nasal secundaria a una respuesta desmedida del sistema inmunológico posterior al contacto de esta mucosa con alérgenos externos. Al hablar de alergenos, que son los que desencadenan este tipo de respuesta inmunológica desmedida y posterior a ella llevan a los síntomas de la rinitis, tenemos que conocer cuáles son los alergenos a los cuales estamos refiriéndonos. Los alergenos pueden ser el humo, pueden ser el polen, puede ser el polvo que se encuentra dentro de nuestro domicilio al sacudir una cortina, al estar en una vía destapada, microorganismos que se encuentran también microscópicos dentro de nuestras mascotas, como nuestros perritos o nuestros gaticos, también al estar en contacto con sustancias químicas. Son algunos de estos alergenos que van a desencadenar este tipo de respuesta, como lo dije al inicio, desmedida a nivel de la mucosa nasal, que posterior a ella lleva a presentar la serie de síntomas que vamos a nombrar posteriormente. Existen algunos factores de riesgo los cuales hacen que tengamos mayor probabilidad de desarrollar este tipo de patología. Uno de ellos habla que la lactancia materna, cuando no cumplimos esta lactancia materna hasta los 6 meses y complementaria hasta los 2 años, si no tenemos este tiempo de lactancia adecuado, es un factor de riesgo, digámoslo, para no desarrollar esta serie de defensas adecuadas que pueda intervenir en esta patología. Otros factores de riesgo hablan una exposición crónica a este tipo de sustancias químicas, por ejemplo, empleados que tengan contacto con químicos fuertes, digámoslo de esa manera, son pacientes que tienen ese factor de riesgo a desarrollar este tipo de patología. De igual manera, pacientes en los cuales tienen antecedentes de asma, de conjuntivitis alérgica, de urticarias alérgicas, son pacientes que con el tiempo también van a desarrollar este factor de riesgo para esta patología. De la misma manera, si tenemos un antecedente en nuestro núcleo familiar de episodios o de cuadros de reacciones alérgicas, llámese rinitis, conjuntivitis, urticarias, también tenemos ese factor de riesgo adicional que puede generar este tipo de patología. Para hablar de los síntomas, tenemos que es una patología de unos síntomas, digamos, respiratorios superiores, unos síntomas que pueden estar o encontrarse en los pacientes en ciertas épocas del año, síntomas en los cuales en ciertos trabajos que desencadena el paciente. Ya en la consulta hemos podido evidenciar que cuando se está en contacto a esas zonas específicas, el paciente desencadena los síntomas. Los síntomas más comunes de la rinitis alérgica van a ser la rinorrea, que es la congestión nasal, la epífora, que es los ojos llorosos. En otras ocasiones el paciente puede presentar prurito nasal, que es la rasquiña de la nariz, el picor en la nariz. Hay otro tipo de pacientes o de síntomas los cuales ya en episodios o cuadros de rinitis crónica estos pacientes presentan ojeras. Entonces, y el síntoma característico es una secreción nasal blanquecina o transparente, lo que nos hace diferenciar a la rinitis con la sinusitis, que es una patología en la cual el paciente presenta dolor a nivel de los senos paranasales y la secreción no es transparente, sino es una secreción amarilla verdosa. De ahí que se habla de que esta patología
puede semejarse o puede hacernos confundir con cuadros de rinosinusitis, de rinofaringitis, perdón, de gripa. Entonces hay muchos pacientes que dicen, no, es que a mí me da gripas a cada rato, cada mes, cada semana estoy con cuadros de gripa, y en realidad son cuadros de rinitis, que son síntomas y son una patología completamente diferente, que puede que se maneje en algo parecido a estas dos enfermedades, pero en realidad sus desencadenantes y causas y su resolución pues va a ser diferente. De ahí que debemos diferenciar, y pues cuando ya tengamos en nuestro hogar episodios de sintomatología anterior recurrente, mejor consultar a su médico de confianza para de esa manera poder llegar a un diagnóstico mucho más adecuado, y de la misma manera las recomendaciones y el tratamiento sea propio para que el paciente pues no tenga este tipo de recaídas, o si las tiene, porque hay que recordar que la rinitis es una enfermedad crónica que va a tener unos picos de incidencia, unos picos de síntomas que van a depender de nuestro trabajo, de nuestro sitio de trabajo, si es un sitio húmedo, si es un sitio que estamos con químicos, si estamos rodeados siempre de animales, de polen, si estamos siempre en contacto con polvo. Entonces de ello va a depender qué tanto tengamos estos síntomas y qué tan frecuente se desencadene esta enfermedad, porque la rinitis podemos tenerla en esta semana, estar bien 1 o 2 meses y regresar a la enfermedad, estar bien una semana y nuevamente tener esta patología. De ahí que va a depender mucho de nuestro día a día y de las recomendaciones para prevenir, que eso vamos a hablar mucho más adelante. Para hablar un poco de por qué se desencadena toda esta patología, pues es algo complicado, porque tendríamos que hablar de inmunología, pero lo que sí se sabe es que el cuerpo, al tener en contacto la mucosa nasal con estos alergenos, el cuerpo va a pensar que está llegando algo grave, que nos está atacando algo grave a nuestro cuerpo. De la misma manera, este cuerpo activa el sistema inmune con una reacción macrocítica, liberando inmunoglobulina E, que es la que posteriormente a futuro o durante nuestras estudios diagnósticos es la que vamos a solicitar para ver qué tanta cantidad de esta inmunoglobulina E está en nuestro cuerpo. Hace que inicie el proceso inflamatorio a nivel de la nariz, y con posterior a ello el tipo de esa serie de síntomas que ya lo nombramos con anterioridad. Entonces tenemos que al estar en contacto la mucosa nasal con estos sustancias o estos alergenos, es donde inicia esta cascada de respuesta inmunológica, todos mediados a través de la histamina, que van a hacer que el cuerpo pues inicie con esta serie de síntomas. Es un poco complicado, pero a cierta manera así se trata. El cuerpo piensa que está siendo atacado por un microorganismo grave e inicia ese proceso o esa cascada de la inflamación que va a desencadenar esa serie de síntomas a nivel de la nariz. Para poder diferenciar entre la gripa y la rinitis, pues hay que tener unos síntomas claros. La rinitis no nos genera fiebre. La gripa, como es un proceso viral, puede desencadenar fiebre. La rinitis es una patología que no es contagiosa, a diferencia de la gripa, que la rinofaringitis, pues con la tos o los estornudos o la secreción que se puedan dejar en el exterior, pues puede llegar a ser contagiosa. La rinitis es de largo tiempo, a diferencia de una gripa, la cual pues puede durar entre unos 7, 10 a 14 días máximo. Entonces son unos síntomas claves que podemos de manera fácil en nuestro hogar tratar de determinar, para de la misma manera pues consultar a tiempo. Pues son cuadros que no se deben consultar por un servicio de urgencias para no colapsar este tipo de servicios, sino es un cuadro que deberá ser atendido por consulta externa con su médico general, y hay cuadros pues demasiado crónicos que generan otros síntomas asociados, como puede ser carraspera a nivel de la garganta, que interfieran con el sueño, que pues digamos las ojeras ya sean de un mayor tamaño, color, que ya afecten nuestro día a día. Ya tenemos que una valoración con el especialista, que es el otorrinolaringólogo, quien va a ser el encargado de
ampliar los estudios, va a ser el encargado de enfocar un tratamiento mucho más específico para esta patología y definir si en conjunto este paciente va a requerir una valoración con otra especialidad que es alergología, con el fin de realizar pruebas cutáneas, tratar de especificar a qué tipo de microorganismos, a qué tipo de sustancias, a qué tipo de alergenos el paciente pues presenta una mayor reacción alérgica, para de la misma manera el tratamiento enfocarlo a evitar ese contacto con este tipo de sustancias que son las que desencadenan esta serie de síntomas. Para hablar del diagnóstico de esta patología, inicialmente vamos a realizar un diagnóstico clínico de acuerdo a los síntomas de los cuales presenta el paciente, que vamos a tratar de encontrarlos en el interrogatorio con una adecuada anamnesis. Pues con ello iniciamos nuestro diagnóstico, que como lo nombramos anteriormente, pues es un diagnóstico de acuerdo a los síntomas: secreción transparente, rasquiña a nivel de la nariz, puede haber secreción a nivel ocular transparente, puede también encontrar la presencia de ojeras. Son una serie de síntomas que nos hacen pensar ya en un cuadro de rinitis alérgica. Hay unas ayudas diagnósticas, como los nombré anteriormente, pues las pruebas de test de alergia para tratar de definir si se encuentra alguna alergia en el paciente. Es de vital importancia la inmunoglobulina E para ver qué tipo de anticuerpos ha desarrollado el paciente. La presencia también de eosinófilos en un hemograma nos hace pensar que son cuadros ya de rinitis alérgica. Las imágenes diagnósticas pues no están como gold estándar en el diagnóstico de la rinitis, pero sí son ayudas complementarias que ya como médicos generales las dejaríamos a la especialidad, a ver si el paciente, dependiendo y individualizando el caso, las va a necesitar o no, como un TAC puede ser de cara, una radiografía de senos paranasales, tratando de evaluar y de visualizar estos senos, que son un espacio, saber si tiene presencia de moco o no, con el fin pues de realizar un diagnóstico diferencial. Podemos hablar de ello con la sinusitis aguda, en la cual hay otros hallazgos imagenológicos que nos sugieren esta patología y nos diferencian de la otra. Para hablar un poco del tratamiento, pues primero que todo va a depender de los antecedentes clínicos que tenga el paciente. Lo que siempre hablo es individualizar cada caso, no automedicarse, dado que son síntomas pues muy similares a un resfriado común, pero que no se manejan igual, digámoslo de esa manera. En el resfriado común podemos utilizar la vitamina C, por ejemplo, pero en la rinitis la vitamina C, pues salvo que nos pueda mejorar un poco el sistema inmune, no nos va a servir más para nada. Entonces de ahí que el manejo de la rinitis va a ir un manejo mucho más largo que la rinofaringitis, mucho más largo que una gripa. Vamos a utilizar antihistamínicos, los cuales, como dije anteriormente, hablando un poco de la fisiopatología, la histamina es quien se carga de iniciar este proceso inflamatorio, pues vamos a utilizar antihistamínicos con el fin de bloquear esta respuesta y evitar los síntomas que nombramos anteriormente. Otro tipo de medicamento que podemos utilizar son los corticoides a través de inhaladores nasales o corticoides orales, los cuales pues de una manera muy adecuada y en general con los antecedentes claros del paciente. Por ejemplo, en pacientes diabéticos no podemos usar corticoides orales intravenosos, dado que estos hacen que se genere picos de hiperglicemia, pero sí podemos usar de una manera tópica, la cual tiene un menor riesgo de hiperglicemia. Entonces estamos con antihistamínicos, corticoides inhalados. Ya hay los antileucotrienos como el Montelukast, que son ya una serie de medicamentos que evitan de que se empeore esta reacción inmunológica, ya también los podemos usar, aunque ellos son más que todo de uso de especialidad, pero también tenemos nosotros el criterio y la capacidad para iniciar un tratamiento, iniciar un manejo, y dado el caso que sea un paciente con crisis o episodios recurrentes, pues sí ya redireccionarlo a especialidad para toma de otro tipo de exámenes, definir las pruebas de este tipo de alergias, ver si necesita de imágenes diagnósticas, etc. También es importante en el tratamiento los lavados nasales con soluciones hipertónicas o soluciones
salinas, dado que estas pues al realizar el lavado van a hacer un barrido, va a limpiar esta mucosa de este tipo de alergenos, y como pues el cuerpo ya no observa, no siente la presencia de estos cuerpos externos, pues va a disminuir esa respuesta inmunológica y puede que se dan también los síntomas. La guía también habla de que estos lavados nasales no solo se pueden usar durante los episodios de la enfermedad, sino que también puede usarse de manera preventiva, pues en épocas en las cuales de verano, como lo dije anteriormente, dependiendo del sitio de nuestro trabajo, domicilio, que miramos un desencadenante, podemos estar usando de manera pues no permanente, pero sí interdiaria o semanal, los lavados nasales con el fin de hacer esa limpieza sobre la cavidad, sobre la mucosa y evitar esa respuesta inmune también de nuestro organismo. Ya para finalizar, las recomendaciones básicas: el lavado de manos. Si ya tenemos un antecedente de rinitis en nuestra familia, hay un porcentaje grande de que seamos también pacientes riníticos. Evitar la exposición al polen, la exposición a ácaros, al polvo, alfombras, cortinas en nuestro domicilio, pues si las vamos a limpiar, las vamos a desenganchar, tenemos que usar un tapabocas para evitar que estos alergenos ingresen por nuestra nariz. Si estamos en contacto con sustancias químicas, pues hay unas máscaras protectoras 3M con capacidad de evitar el contacto de la mucosa con estas sustancias. La principal manera de evitar esta enfermedad pues es la prevención, y es una prevención muy fácil de realizar, y sobre todo pues el autocuidado, que es el que tenemos que realizar entre nosotros. De esta manera pues finalizamos este tema. Tenemos muchos más temas que vamos a tratar de afrontar. En la próxima ocasión vamos a hablar de sinusitis, que es una enfermedad algo parecida, pero tiene unos síntomas diferentes, un diagnóstico diferente y un tratamiento diferente. Muchas gracias.